Estamos al aire. Buenas noches, queridos amigos, seguidores de la página del Sentido de Todo y seguidores de la página de La Serpiente de Oro. Hoy día nos encontramos realizando la prueba 2 para poder transmitir en vivo las conversaciones filosóficas que tenemos. Bienvenido, Kiko. Bienvenido, Mar. Muchas gracias. Gracias. Estimado Nino, buenas noches. Hola, Kiko. Qué gusto estar por acá en esta segunda prueba. Ya, entonces... Mientras que vas haciendo tal vez las conexiones, Omar, para asegurarnos que se logra transmitir en vivo, nos confirmas y tal vez tratamos un tema pequeñito que me interesa preguntarte. Genial, excelente, mi estimado Nino. En este momento estoy compartiendo. Perfecto. Ha cargado, así que vamos con La Serpiente de Todo desde la página El Sentido del Oro. Al revés. Ahí vamos. Muy bien. Sí se pudo. Ese nombre está muy bueno. El Sentido del Oro. No, pero no. Si tu amigo fuera no filósofo, sino economista, estaría, o empresario, estaría haciendo su tesis con ese título, ¿no? Claro, claro. Es que en realidad cuando llegaron aquí los españoles lo que les interesaba más era el oro. Y hay tesis, que no nos invadieron filósofos. No nos invadieron filósofos. Los filósofos nunca invaden. Bueno, en ese momento estamos invadiendo las redes, pero fuera de eso no. Así que mira, perfecto. Está transmitiendo y ya. Excelente. Y entonces aprovecho mi pregunta. Porque adelante. Espero no ser muy infidente, porque sé que vas a tener una ponencia muy cercana para hablar acerca de la pintura republicana. No sé si pudieras darnos algunos alcances, la primicia antes de tu ponencia. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, solo me han dado 1 hora, incluidas las charlas, y lo cual es poco para un tema tan vasto como la pintura republicana, que evoluciona a una enorme velocidad, puesto que siempre el arte es un reflejo de los hechos históricos que vayan sucediendo a su alrededor. Entonces, los cambios han sido muy violentos. Ya se consideraría de una manera indirecta como parte de las guerras para la independencia, la rebelión de Túpac Amaru. Y precisamente como una introducción a esta ponencia, antes de hablar de la pintura republicana en sí, que más o menos podría iniciarse con una figura de transición que era el mulato José Gil de Castro, un extraordinario retratista. En la ponencia de mañana lo que voy a hacer es hablar de un cuadro colonial que tiene una historia sumamente interesante, muy interesante. ¿Qué sucede? Les cuento brevemente. En la década de los 70, un historiador de arte checo compró un cuadro colonial que representaba a un Taitacha de los temblores. El Taitacha de los temblores es un Cristo crucificado, muy popular, especialmente en la Sierra del Perú, y es bueno, para los religiosos, es el patrono jurado de la ciudad del Cusco, ¿no? Entonces, en la época colonial abundaban estos cuadros de Taitacha de los temblores, y si te vas a una casona antigua en Cusco de alguien más o menos adinerado, ahí está su cuadro colonial del Taitacha de los temblores. Entonces hay cientos. La cosa es que este historiador en los años 70 mandó a restaurar uno de los cuadros,
Él mismo incluso dirigía un equipo de restauración. Pero ¿qué sucedió en la limpieza? Una vez que compró el cuadro, porque estaba muy maltratado este Taitacha de los temblores, al momento de limpiarlo, se dio cuenta que apareció una inscripción que nada tenía que ver con la temática religiosa, o sea, con el Cristo de los temblores. Entonces dijo, uy, acá hay algo. Llamó, entonces, ya estando en el equipo, con el equipo de restauradores, al principal de ellos le dijo, quisiera que nos tomemos el riesgo de eliminar este cuadro para descubrir qué es lo que hay abajo. Y bueno, menos mal que no era una persona con demasiados reparos religiosos, porque decía, voy a cometer un sacrilegio eliminando al Cristo para saber qué es lo que hay debajo de este cuadro. Sin embargo, felizmente no tuvo ese reparo, así que bien, limpiaron el cuadro y poco a poco fue apareciendo a la altura del cuello del Cristo una cabeza. Fueron limpiando y hay una fotografía de eso, por lo menos una, que está en internet. Es más, les puedo compartir la fotografía como una primicia. Tendrías que hacerme co-host. Ya está, ya está. Muchas gracias. Ya, entonces, por aquí tengo la foto. Acá está. Ya. Díganme si pueden ver la imagen. Sí. Ya. Ahora estoy haciendo un acercamiento a la imagen. No sé si pueden ver que hice el acercamiento. Yo lo veo que está cargando. Ya. Esta pintura, más o menos, ¿de qué año data? La pintura original ha sido pintada exactamente en el año 1777. Pero la historia de la pintura original, les digo después. Quería por favor preguntarles si ustedes pueden ver el cuadro de cerca, es decir, la cabeza del Cristo. No, yo no Yo veo. logro ver que está cargando, pero Ya. no se ha actualizado todavía la pintura. Ya, muchas gracias. Era necesario para mí saber eso porque justo el día de mañana, al momento de hacer el Zoom, deseo no tener esos problemas, así que voy a tener que Sería poner bueno otra primero que fotografía. abras el documento, que Sí. primero abre el documento y luego recién compartes. Ya. Ok, buena idea, gracias. Entonces, a ver, voy a poner esto. Logro diferenciar, como está en miniatura, logro diferenciar si efectivamente que algo hay en el cuello de Cristo, así como mencionas. Ajá. Ya, a ver, voy a compartir nuevamente. Acá está. Ya. ¿Qué les parece? Excelente. Ya, ahora sí, no sé si Sí. ya lograron verlo de cerca. Está con un buen zoom, sí. Pero Sí. no se diferencia qué es. ¿Aquí? ¿Qué les Sí. parece? Se ve Sí la pantalla. se logra ver, pero no se distingue bien qué es. Ya, muy bien. Ahora les diré qué es. Es más, lo van a ver ustedes mismos. Se trata de el único retrato de una mujer de nobleza de ascendencia inca que existe de la época virreinal. Su nombre es Manuela Tupac Amaru. Ese es el retrato completo. No sé si lo logran ver. Sí. Excelente. O sea, estás Muy bien. queriendo afirmar aquí, Omar, Sí, claro. que tenemos un cierto matriarcado en el periodo de los incas.
No necesariamente. Lo que sí había, a ver, mejor voy por partes con esta historia. Entonces, imagínense la emoción tanto del historiador de arte como de su grupo de restauración al haber encontrado este hallazgo. El único molesto por ahí pudo haber sido algún religioso, digo, o incluso cualquier persona, diga, bueno, de repente este cuadro, este Taitacha, lo hemos perdido para siempre. Pero mientras existen cientos de Taitachas de los temblores, se tiene solamente un único retrato de una dama de la nobleza inca de la época virreinal. Ella era descendiente del último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru I, quien opuso resistencia a los españoles y fue ejecutado por el virrey Toledo en el año de 1572, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que esta dama podría haber sido la madre de Túpac Amaru o quizás la abuela en cuanto a diferencia de edad, ¿no? Entonces ella se había casado con un criollo de apellido Betancourt y era pobre inicialmente, mientras que el criollo sí era una persona un poco más acomodada y él sí tenía su escudo nobiliario. Entonces ella, cuando una vez de haberse casado, investiga un poco sobre su linaje y efectivamente viajó, si no me equivoco, a Lima, vino al local de la audiencia de Lima, si no me equivoco, en aquella época, les hablo de 1700, inicios de 1700, no recuerdo exactamente la época, tuvo que haber venido posiblemente a la casa del oidor en Lima. ¿Para qué? Para presentar documentos y decir, yo soy efectivamente descendiente por línea materna, como debe ser, del último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru I. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que justamente la historiadora María Rosorowski explica que las panacas, que eran las familias reales, daban, digamos, establecían su linaje solo por el medio de la madre, o sea, matrilineal, ¿no? Un poco como los judíos. El que es judío por la línea materna y no por la línea paterna. Nosotros, por ejemplo, en Occidente llevamos los apellidos paternos. En el caso de ellos no, en las panacas era matrilineal. Entonces, ella verdaderamente era descendiente de Túpac Amaru I, el último inca de Vilcabamba. Sin embargo, ella obviamente no se hizo llamar yo soy Manuela Túpac Amaru II. Quien sí se hizo llamar Túpac Amaru II, ya sabemos quién fue, José Gabriel Condorcanqui. El tema es que con José Gabriel Condorcanqui, aparentemente, sí habían aceptado, al igual que a Manuela, su linaje como descendiente del último inca de Vilcabamba. Pero de alguna manera era más indirecto el caso de José Gabriel, porque no era José Gabriel Túpac Amaru, sino que era José Gabriel Condorcanqui Noguera. Entonces, el apellido Túpac Amaru era como que lo tenía de parte de una abuela suya y no le pertenecía, pero él se acomodó. ¿Por qué? Porque era un hombre ambicioso. Túpac Amaru era cacique de Tungazuca y era un hombre muy acomodado, un hombre muy fuerte, muy inteligente, según algunos datos que lo describen, no sabemos cuán cierto era, decían que era demasiado blanco para ser indio y demasiado cobrizo para ser español. No, entonces, y Túpac Amaru era un hombre que manejaba 3 lenguas, manejaba latín, español
y su idioma más natal, el quechua. Entonces, pero Túpac Amaru quería algo mucho más. Él viajó a Lima desde el Cusco, ¿no? Y buscaba que le den el título de Inca, lo cual es un atrevimiento tremendo. Es un poco como, Kiko, ya te hablé de esto antes, el caso en el Israel del siglo I, que un judío diga en territorio conquistado por Roma, saben que yo soy el rey de los judíos. Entonces, al que diga yo soy el rey de los judíos en el siglo I, en una provincia conquistada por el Imperio Romano, en este caso Israel, pues lo crucifican. Entonces, es un poquito, eso es un crimen de lesa majestad. Entonces, Túpac Amaru, ¿qué es lo que buscaba? Antes de pedir, perdón, hubo un sonido por ahí. Bueno, ya no importa. Antes de pedir o exigir que lo reconozcan como un título simbólico, título de Inca, él quería el marquesado de Oropesa, cosa que también le iba a dar un poder mayor del que ya tenía como cacique. Así que los españoles se lo negaron, ¿no? Entonces tuvo José Gabriel Condorcanqui una derrota judicial acá en Lima, y posiblemente ese haya sido uno de los factores que finalmente desencadenó la violentísima rebelión, que fue una tragedia terrible, desató una tormenta de sangre a lo largo prácticamente a lo largo de todo el país, en muchas regiones, no solamente Cusco. No, entonces fue terrible lo que pasó finalmente cuando capturan a Túpac Amaru, como ya sabemos, en 1881, el 17 de mayo, ejecutan primero a toda su familia, lo hacen presenciar la ejecución de su esposa, Micaela Bastidas, sus hijos, menos uno, un niño, si no me equivoco, Hipólito o Fernando, no recuerdo bien, que tenía 12 años, y bueno, a él le perdonaron la vida, pero mataron de manera bárbara a todos, a sus familiares y a sus colaboradores, muchos de ellos que también tenían, al igual que Manuela Túpac Amaru, tenían un rango de pertenecer a una nobleza de origen inca, que los españoles respetaban. O sea, nosotros, por ejemplo, en la actualidad, ¿qué clase alta tenemos? Es una clase alta que proviene recién de la época de la República. Apellidos que tienen origen italiano, origen español, etcétera. Pero no tenemos en la clase alta a una sola persona que tenga un apellido quechua. A nadie. No podemos tener a un Casavilca, por ejemplo, en clase alta. No hay. Lo que pasa es que eso se terminó con Bolívar, al inicio de la República. Entonces, en la época de Túpac Amaru, sin embargo, estos nobles sí gozaban de muchos privilegios que les daba la corona española, siempre y cuando sean fieles a la corona española. El problema es que Túpac Amaru ya no quiso ser fiel a la corona española, pero también porque habían obviamente muchos abusos, principalmente por parte del corregidor Antonio Arriaga, a quien Túpac Amaru lo capturó, lo tuvieron preso y luego lo colgaron porque el tipo pues era un prepotente y un abusivo con los pobladores de Cusco, ¿no? Entonces, fue toda una tragedia lo que ocurrió. Y bueno, un poquito para cerrar el tema de Manuela Túpac Amaru, ella muere incluso en una etapa muy temprana, si no me equivoco, en 1800, perdón, pero 1700, a inicios del siglo XVIII, no recuerdo exactamente en qué año fallece, pero el tema es que los hijos de Manuela Túpac Amaru habían logrado tener ciertos privilegios que le había dado la corona a ella
precisamente por sus reclamos de ser descendiente del primer Inca, del último Inca de Vilcabamba, Túpac Amaru I, pero todos los privilegios que gozó ella y sus hijos se terminaron exactamente en el año 1880. ¿Por qué? Porque en ese año revienta la revolución. En ese año, todos aquellos que tengan cierto poder y un apellido quechua se convirtieron automáticamente en sospechosos de sedición contra la corona por causa de Túpac Amaru, de José Gabriel Condorcanqui. Entonces eso generó, después ya de que ejecutan a Túpac Amaru, generó mucho temor en estas personas que todavía tenían, bueno, ya no tenían los privilegios, pero sí un poquito les quedaba del poder que tenían. Y en el caso de los hijos de Manuela Túpac Amaru, no tenemos los datos exactos. Sin embargo, lo más probable es que hayan tenido miedo precisamente por estas investigaciones, incluso un poco más, y persecuciones de parte de la corona española contra la nobleza inca, que como les dije, ya todos habían perdido sus privilegios en 1880. Entonces, ejecutan a Túpac Amaru en 1881 y en adelante, ahora sí, a ver, si yo me apellido, qué sé yo, Casavilca, peligro. Y si tengo mi cuadro de mi abuelo Casavilca, ¿saben qué voy a hacer? Mejor me aseguro y voy a pintar al virrey encima, o al rey de España, o a Cristo, a cualquiera de los tres, o al corregidor Areche, que fue el que ejecutó Túpac Amaru, decir, bravo, corregidor, en realidad has obrado con justicia y yo soy leal a la corona. Entonces, más o menos de esa forma podríamos imaginarnos que cuál haya sido el motivo por el cual este cuadro que están ustedes viendo fue cubierto por una pintura y permaneció cubierto por más de 200 años. Hasta que, como les dije, en la década del 70 del siglo pasado, año 75 más o menos, hace una restauración, se traen abajo al Cristo y aparece esta dama, Manuela Túpac Amaru. Bueno, esa es su historia, ¿no? Que al menos a mí me parece una historia muy, muy interesante. Pero qué pena que no se haya grabado esto Pero que sí, hace ahora, no, estamos grabando, Kiko. pero no veo. Está ¿En grabado, vivo? está transmitiendo. No, sí se está grabando. Se ha solo grabado. que... Qué Sí. bien. Sí, se está grabando y se está transmitiendo en vivo, Kiko. Hemos logrado nuestro objetivo que hemos tenido desde el inicio. Poder transmitir Excelente. desde la página del Sentido de Todo y poder transmitir desde la página La Serpiente de Oro. Y esto que nos acaba de exponer Hermosa es una noticia. Y en realidad para los que somos amantes de las ciencias o amantes de la historia, es importantísimo ver cómo hay datos históricos que están todavía por descubrirse, todavía por conocerse, ¿no? Encantado, Omar, por tu exposición el día de hoy, que no estaba preparado. Cortita. Y Sí. pues, sí, y muy bien, muy bien. Entonces vamos a dejar de transmitir aquí. Yo Excelente. tratando de comprometerte, Omar, para tener ya una mayor exposición con más argumentos, con más ideas y también poder interactuar contigo para hacer la profundización del tema. Excelente. Con todo gusto, estimado Nino. Programémoslo un poquito para más adelante. Yo Claro. quiero desempolvar por ahí las ideas bueno, mis recuerdos, mejor dicho, pero de preferencia leer un poquito más acerca de la misma historia del Túpac Amaru. Es fascinante. Estamos hablando de un tipo que es mesiánico. Es más, cuando yo pasé la infancia en Cusco y recuerdo que allá por el año 87 más o menos, transmitieron en el cine y a mí me llevaron, yo tenía algo de 6 años, transmitieron la película Túpac Amaru con Reinaldo Arenas. Entonces,
para ese entonces, acababa de poner en la Semana Santa las películas sobre el Dios de los cristianos. Entonces, para un niño de 6 o 7 años, que le digan Jesús que ha muerto no jalado por 4 caballos, sino crucificado, es un Dios y sigue viviendo, y luego va a los pocos días al cine y ve Tupac Amaru y observas que tiene un carácter mesiánico, que no lo crucifican, pero sí lo jalan en 4 caballos en este caso. Entonces, es más, después de la muerte de Tupac Amaru se formó un mito llamado Incarrí, en el cual los restos de este Inca que estaba, Claro. había sido destinado a reconstruir la gloria del imperio incaico. Eso es mesiánico. El Mesías de los judíos también, o sea, el Mesías de la época del siglo I, cuando los judíos estaban siendo dominados por los romanos, lo que esperaban era un Mesías que restaure la vieja gloria, que haga bajar a los ángeles y con espadas expulsen a los romanos. Eso es lo que creían los judíos del siglo I, es mesiánico, ¿no? Entonces, a un niño de 7 años, es más, entonces termina la película y al día siguiente en la mañana estaba con mis hermanos caminando por la Plaza de Armas de Cusco y uno de ellos se le ocurre decir, miren, ahí está Tupac Amaru. Y dije, ¿qué? De hecho que se referían al actor Reinaldo Arenas, porque no sabían el nombre. Y dijeron, no, es el que hace la película, en la película de Tupac Amaru. ¿Qué? O sea, a ver, los religiosos me dicen que Jesús sigue con vida. Y ahora mi hermano me acaba de decir que un personaje que ha muerto hace 300 años está caminando por la Plaza de Armas, entonces este es un dios, ¿no? Acá tenemos otro Mesías. Que no es Ataucusi, Ataucusi también se creía una especie de, Que iba a una especie de resucitar. Mesías incaico israelí. Ahí ya se tiene un sancochado mucho más, más rayado, ¿no? Entonces, Pero nada, me parece todo ese tema apasionante. Alejandro Toledo se creía la encarnación Pachacute, de la leyenda de Icarí. de Claro, Incarrí. se creía sí, del mito de Incarrí, pero se remontaba a 500 Esa, años. No sé, sí, él se creía la encarnación. así, esa no se la Y yo le escuché, lo que yo pregunté sí le una oportunidad escuchaba. Tú lo a conociste. él. Ya. Sí, sí, Espero que te haya invitado un estábamos buen en la whisky, Universidad. porque él estaba todo el tiempo, ¿no? No, no, estaba sobrio en ese Estaba momento. Él sobrio. fue Ah, bueno. expositor, sí, fue en el Centro Cultural de la Ya, Universidad ok. Católica de San Isidro. Interesante. Y en un momento me acerqué, él saludó a mi hermano y yo le pregunté, presidente, ¿y cómo es lo del mito de Incarrí? ¿Es usted la reencarnación? ¿Es usted la leyenda? ¿Es el Inca que se esperaba? Y él sonrió y me dijo que sí. Y en otra Caramba. oportunidad él fue relacionado con eso y creo que algo comentó su esposa, ¿cómo se llamaba? Elian Carr. Giancar, sí, que estudiaba pues la cultura inca y todo, esa era su especialidad. Y ella quería relacionarlo a su esposo con esa leyenda, ¿no? Justo las circunstancias por las que estaba atravesando el Perú en ese momento, la dictadura fujimorista y todo, que más o menos encajaba en eso, ¿no? Y después resultó un fiasco tremendo, o sea, la leyenda se cayó, pero el mito todavía subsiste y están esperando la llegada de, del Inca, ¿no? Algo así como lo que has mencionado En con esa respecto época, al Mesías.
Claro, en esa Entonces, época era mucho más fuerte, ¿no? Ahí sí habían justificaciones de que un tipo con una personalidad tan fuerte como José Gabriel Condorcanqui encarne a esta figura mesiánica, entre comillas. Bueno, mesiánico, el mesianismo es pues un término judío, ¿no? No tiene nada que ver con... Pero en todo caso, no sé cuál sería el término acá, un descendiente de los hijos del sol, un hijo del sol que vaya Pero es a que renovar la antigua gloria del incanato. O sea, lo veían así a Tupac Amaru, de hecho que sí, y precisamente por eso es que él pudo también convencer a muchísima gente y tuvo un tremendo ejército y sitió el Cusco y tenía poder en un momento para ya arrasar con los españoles, pero él no quería, al parecer, o sea, ahí también hay huecos en la historia, no se sabe exactamente por qué, ya teniendo la sartén por el mango, finalmente no tomó la ciudad de Cusco, simplemente se quedó en un cerro llamado Picchu, que está ahí nomás, muy cerca de la misma ciudad, y se estableció ahí y amenazó y no llegó a sitiar verdaderamente la ciudad, ¿no? solamente Entonces, dos puntos para profundizar tal vez en este tema. Es que la visión mesiánica que tiene el judaísmo y finalmente que van a tener las otras culturas se ha podido rastrear no solamente en esas culturas, sino en todas las culturas. Siempre hay la visión del Mesías Salvador, el que va a restaurar el pasado glorioso. En el pueblo judío era el pasado glorioso del pueblo de Israel. La gente lloraba junto a los canales de Babilonia y pedían que se restituya este reinado mesiánico davídico, salomónico. En otras culturas tenemos los mismos datos. Y aquí, como tú bien lo has citado, la realeza inca intentaba restituir esta gloria del imperio incaico. Ya estaba la opresión incaica encima, pero a pesar de ello, la resistencia se iba replegando y sucedió pues el tema de Tupac Amaru, la resistencia que se replega justamente para tomar fuerzas y a partir de ahí salir. Y la visión del caudillo aquí en el incanato era literalmente mesiánico, literalmente mesiánico. Ya nos hemos ido un poco más a la historia, un poco más a las visiones sí. teológicas, pero me parece interesante también profundizar en este punto, ¿no? Hemos logrado nuestro objetivo de poder transmitir y me quedo hoy día contento porque ya vamos a tener nuevas conversaciones de esta índole o conversaciones como las que tiene Kiko de índole científica, filosófica o del arte, que a mí también me fascina muchísimo. Muchísimas gracias, queridos amigos Kiko Álvarez y Omar Hermosa, por este día. Vamos a salir ya del aire. Si desean dar las últimas palabras. Gracias a ti, Nino, por todo lo que has hecho, por poder nosotros proyectarnos a través del Zoom de manera simultánea en esta parcería que estamos haciendo, una parcería cultural que hace falta mucho en nuestro medio. Así que muchas gracias una vez más, Nino, por esa ayuda que nos has brindado, de tener esta oportunidad de proyectarnos a través del Zoom y de manera conjunta. Hay que unir fuerzas para poder lograr nuestro objetivo. Gracias, Nino. Idem, yo digo lo mismo, ya lo dijo Kiko y muchas gracias, estimado Nino, y realmente es un placer conversar contigo y contigo también, Kiko. A ti también las gracias, eres el creador de La Serpiente de Oro y gran parte de esta vocación que tengo te la debo a ti. Hace tantos años cuando nos conocimos, tú me dijiste, vamos ahí al Suche, eso que acabas de decir, de repente lo puedes decir en el Suche. Y dije, ¿qué cosa dije? Sí, dijiste algo filosófico. Me dijiste, no, yo tenía 22 años, creo. Apenas me había enterado de la existencia de la filosofía, pero seguramente debo haber dicho algo. Me dijiste, vamos al Suche y dilo.
Y me lleva hacia Suche y ya me empezó, dije, no solamente puedo ser pintor, acá hay otra segunda vocación. Así que muchas gracias, Kiko. Por eso yo apenas soy un facilitador, que la Serpiente de Oro la hacen todos ustedes, ¿no? Es un esfuerzo conjunto. Así que yo simplemente soy un catalizador y nada más, moderador. Los que aportan realmente a ese gremio, que es la Serpiente de Oro, son todos ustedes, todos los expositores y ahora, en este momento, todos los que están colaborando, ¿no? Así que estoy muy, muy contento, muy satisfecho y de haber despertado tus intereses por la filosofía, Omar. Caramba, estoy contento. Significa que los esfuerzos que uno hace para poder difundir esto tienen sus frutos y los seguidores. Y cuando me llegue la hora de despedirme, yo sé que va a haber una continuidad en esto y entonces eso es una satisfacción. Es una manera también de continuar vivo, ¿no? Así es. Que, bueno, así es. Muchas gracias y estoy contento de haber superado este problema técnico, ¿eh? Porque ya me está reclamando el expositor del día sábado, es Luis Olivencia Baldassari, me estaba diciendo, Kiko, por favor, mándame mañana, a más tardar, el link para poder difundirlo él. Y yo le dije, bueno, lo vas a tener mañana, así que yo estaba un poco preocupado para resolver este problema técnico, felizmente se ha resuelto y te pido, por favor, Omar, que antes de que tengas que dar tu presentación en el Zoom con estas damas, puedas ya mandar el link. Sí, recuerda, estimado Kiko, que yo no puedo hacerlo porque el director de la página y el dueño del Zoom, estimado Nino, eres tú. Entonces, si deseas, envíalo solo a uno de nosotros y ya nosotros nos encargamos de publicarlo en La Serpiente, si tú deseas. Coordinamos eso. Coordinamos esos temas por interno. Tienes razón. Queridos amigos, muchas gracias. Nos despedimos hasta la próxima transmisión.